Buenas tardes, me llamo Lucía Figueroa Y yo soy Sofía Garzón. y en este video le vamos a comentar sobre el libro La Revolución Cósmica de Alan Knight. En su análisis, Alan Knight va a trabajar lo que es la Revolución Mexicana luego de un centenario y él se pregunta si hay alguna forma de repensar o de reinterpretar la Revolución Mexicana. Su objetivo es, digamos, analizar la Revolución haciendo una comparación con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, sin perder, digamos, las perspectivas locales, regionales, de lo que fue este proceso histórico. Bueno, la Revolución Mexicana surge, digamos, como una acción colectiva en contra del régimen porfiriato de Porfirio Díaz, quien fue un dictador que inició su primer mandato fue en 1876 y su último mandato fue con el estallido de la Revolución en 1910-11. Este gobierno tuvo ciertas medidas que impactaron sobre las sociedades locales más empobrecidas. Hacia finales del siglo XIX llevó adelante un proceso de modernización que implicó la construcción de nuevas vías ferroviarias, la inserción de nuevos vehículos de transporte, los avances comunicacionales y tecnológicos. También este proceso de modernización implicó un crecimiento económico e industrial y la apertura del mercado de tierras, principalmente las tierras comunales y las del clero, dando lugar a una expansión latifundista. Todas estas medidas impactaron sobre las comunidades campesinas, los trabajadores obreros, los indígenas y muchos caciques, digamos, y gobernadores que estaban en contra del régimen, lo que provocó, digamos, un descontento popular que llevó a la revolución, a que estalle la Revolución Mexicana. El autor va a decir que la Revolución Mexicana fue un movimiento político, militar, socioeconómico y cultural que, en su forma armada, que sería su primera fase, empezó en 1910. En esta fase se movilizó una gran cantidad de mexicanos y se llevó adelante una gama más amplia de acciones colectivas, como rebeliones, huelgas, debates, discursos políticos, hasta incluso peleas familiares y reyertas de cantina. Todo, digamos, contra el régimen del porfiriato. También en esta fase surge de lo que sería una fuerza antirrevolucionaria que estaba principalmente representada por el ejército federal, los intereses extranjeros, algunos científicos, caciques porfiristas, sacerdotes, hacendados, rancheros e incluso campesinos, muchos de ellos que estaban, digamos, en acuerdo con el gobierno porfirista, ¿no? Entonces no acompañaban los ideales de la revolución y sí querían, digamos, mantener los regímenes de Porfirio Díaz. Bueno, aquí el autor como que hace tiene una discusión, digamos, con muchos otros autores que van a plantear que la revolución como historia real, digamos, abarcaría desde 1910 a 1914, que es que es, digamos, la fase máxima de cuando fue, digamos, la revolución armada. Él va a decir que no, que la revolución como revolución dura de 1910 a 1940, que es, digamos, toda su fase armada. ¿Y por qué? Porque él va a discutir con el concepto, digamos, de revolución, en tanto que la revolución implica el cambio de un modo de producción a otro, siguiendo, digamos, la teoría de Marx y de otros autores. Él va a decir que no, que, digamos, la revolución, si bien no implicó un cambio en el modo de producción, sí se planteó en sus ideales y en sus metas y en sus logros, hubo un gran cambio respecto al gobierno anterior, que era el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, digamos, ahí dice, el sistema de gobierno tuvo un cambio radical y también se dio un cierto grado de empoderamiento de las masas. Se repartieron las tierras porfiristas a grupos, bajo ciertos caciques, a grupos campesinos, a obreros y bueno, etc. Luego hay una fase que es entre 1940 y 1970, la cual se la conoce como la fase institucional, donde en el nivel de cambios y de trastornos fue menor comparado a la fase armada. Y también la particularidad de esta fase es que los cambios que se produjeron en los gobiernos y todo no fue, digamos, producto de la revolución en sí, sino de los nuevos gobernantes y de acuerdos, intereses particulares que se iban dando a lo largo del proceso.
En uno de los capítulos lo que va a hablar el autor va a ser en cuanto a la cuestión del utopismo en la Revolución Mexicana, y va a decir que el utopismo va a tener dos fenómenos que sí se los llega a ver en México, pero que estos fenómenos no van a tener un papel muy importante, ya que fueron marginados e intrascendentes. Había muchos también pensadores que pensaban que el utopismo la verdad que no era de utilidad y que no se lo podía aplicar, pero que sí va a jugar un papel menor en la cuestión de la Revolución Mexicana. Lo que va a decir el autor definiendo lo que es el utopismo es que se busca una sociedad alterna, ofreciendo la posibilidad de una transformación total de la sociedad que va a resultar en un nuevo orden social, tipo estado estacionario, un mundo donde los malos fuesen eliminados y que no van a volver a reaparecer. Va a decir que se va a dividir el utopismo en dos clases de utopías. Una va a ser el utopismo maximalista y el segundo va a ser el minimalista. En cuanto al minimalista va a decir que busca crear una unidad utópica autónoma dentro de lo que es una sociedad corrupta, que este tipo de utopismo va a ser menos amenazador porque no va a amenazar el orden de toda la sociedad, sino que se centra en un grupo cerrado. Por ejemplo, en cuanto a los Amish, va a decir que se aíslan y ellos modifican su propia sociedad. En cambio, en el segundo tipo, que va a ser maximalista, lo que va a decir es que busca transformar total a la sociedad, ya que no existe un retiro ni un aislamiento. Lo que busca es destruir un antiguo orden para construir un futuro utópico, nuevo, diferente y total. El ejemplo que va a dar el autor primero va a ser en cuanto a la idea de Marx del cambio de la sociedad, pero también va a decir que se lo puede ver a este tipo de utopismo en las ideas que tienen los jacobinos. Va a decir que varios autores van a creer que el zapatismo tenía algunos elementos utópicos, pero lo que buscaba el zapatismo eran cambios pequeños en la sociedad, que no destruir un orden, sino que simplemente en cambios, que sería un tipo de un utopismo minimalista. Lo que va a decir que los jacobinos sí tuvieron una suerte de utopismo, y va a ser un utopismo maximalista porque era una revolución ideológica que tenían, que iba a liberar de ideas y prácticas del pasado, cuales ellos consideraban que era la iglesia. Es por eso que creían que la iglesia era antirrevolucionaria, por lo que reflejaba el atraso, la degeneración, la jerarquía adscriptiva, e imponía a la sociedad obligaciones compitiendo con el Estado. Entonces lo que tenían que hacer los jacobinos era derrotar a la iglesia para que de esa forma el Estado revolucionario pueda afianzarse y prosperar. Va a decir que sí, que son una suerte de utopismo los jacobinos porque tuvieron sus instituciones y sus agencias, así como sus expresiones culturales y rituales, y lo que buscaban era una nueva sociedad mexicana, imponiendo el control del Estado sobre la iglesia y llevar a cabo el debilitamiento y aniquilación de la iglesia. Pero lo que no vio el jacobinismo revolucionario es que se estaban enfrentando a una fuerza muy poderosa, porque la iglesia tenía tanto un prestigio social y apoyo de la sociedad, así que no pudieron tampoco movilizar a gran parte de la sociedad con sus ideas, y además carecían de medios para poder lograr esta revolución.